Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde nos sumergiremos juntos en un fascinante capítulo de la historia de España. Hoy exploraremos la reconquista de Valencia por el legendario Cid Campeador. Espero que os apasione tanto como a mí, así que comencemos. Imaginemos por un momento la ciudad de Valencia en el año 1094. Rodeada por una muralla imponente y habitada por una población diversa de musulmanes, cristianos y judíos. Un crisol de culturas donde cada rincón palpita historia. El Cid, un astuto guerrero y líder carismático, había caído en desgracia con su rey, Alfonso VI, pero nada disminuyó su espíritu indomable. Sus hazañas y su estrategia militar lo llevaron eventualmente a consolidarse como un héroe por derecho propio. Después de haber sido desterrado y de haber recorrido diversos caminos, Rodrigo Díaz de Vivar, conocido simplemente como el Cid, puso su mirada en Valencia, un premio estratégico en la península ibérica. Cuenta la leyenda que, durante el asedio, el Cid mantuvo una moral férrea entre sus hombres y tejió alianzas con los descontentos dentro de la ciudad, prometiéndoles un futuro más próspero. Bajo su liderazgo, las fuerzas del Cid sitiaron Valencia. Tras varios meses de resistencia, las murallas finalmente cayeron. Imaginad el júbilo y la celebración mientras el Cid ingresaba como conquistador, asegurando en sus manos el control de una ciudad rica y vibrante. En los años que siguieron, Valencia floreció bajo el gobierno del Cid, convirtiéndose en un centro de comercio y cultura. Aún hoy, las huellas de su historia se sienten en cada piedra del casco antiguo. Antes de despedirnos, os invito a reflexionar sobre la perseverancia y el valor que nos enseñan estos momentos históricos. Son un recordatorio de cómo la voluntad humana puede superar las adversidades. Si os ha gustado viajar en el tiempo con nosotros, no olvidéis suscribiros al canal para más historias apasionantes como esta. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Hasta la próxima, amigos.